Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos los asistentes. En nombre de la Escuela Superior de Administración Pública les damos la bienvenida al Congreso del CLAD y pues a la presentación del día de hoy, que vamos a tener dos paneles que corresponden a el trabajo y al producto, digamos, que se ha venido generando desde la Dirección de Procesos de Gestión, desde la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal y en general desde la Subdirección Nacional de Proyección Institucional de la Escuela en torno a adelantar acciones para consolidar procesos de investigación aplicada. Ello, digamos, como propósito de, uno, atender las necesidades que se tienen institucionalmente en términos de la generación de conocimientos, generación de herramientas y generación de metodologías que permitan fortalecer las asistencias técnicas, la asesoría, la consultoría a entidades del orden nacional y territorial, permitiendo de esta manera generar un conocimiento estratégico al interior de la institución que permita estandarizar los procesos de asesoría, consultoría y asistencia técnica y asimismo generar unas curvas de aprendizaje a partir de las cuales se puedan gestionar procesos de innovación al interior de la atención que brindamos nosotros a las entidades del orden nacional y territorial. En ese orden de ideas, desde la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal, nosotros hemos consolidado un grupo de investigación aplicada. Este grupo de investigación aplicada busca o tiene como referente la implementación de la investigación desde un contexto práctico para poder generar procesos de prueba de herramientas y metodologías para la generación de valor público, la recuperación y perfeccionamiento de saberes en la consultoría, la asesoría y la asistencia técnica, y asimismo como una estrategia para la mitigación de la fuga de conocimiento al interior de la institución. Ese, digamos, que es el marco de referencia en el cual nosotros hemos, digamos, constituido el grupo de investigación aplicada, que lo largo de las dos paneles que vamos a desarrollar, pues ustedes irán enterándose un poco de cuál ha sido la producción investigativa que hemos logrado y parte, digamos, de los resultados que hemos tenido a partir de la implementación de ciertos conocimientos y ciertas metodologías que han venido testeándose en el trabajo que diariamente nosotros desarrollamos desde la institución a partir de nuestros procesos de intervención. ¿Qué ámbitos de interés, digamos, tiene la investigación? En un primer contexto, la aplicación de metodologías para el cumplimiento de la función pública. Por otro lado, contribuir al desarrollo de la investigación aplicada en administración pública. Y finalmente, la producción de conocimiento nuevo en investigación aplicada para, digamos, el fortalecimiento de la gestión y la administración pública en general. Sin más preámbulos, voy a dar entrada a la primera ponencia que tenemos el día de hoy, que va a estar a cargo de el investigador Rodrigo Bustamante, quien nos va a presentar, digamos, el primer componente de contenido temático. Una muy buena tarde. ¿Me podrían, por favor, confirmar si ven la presentación en modo pantalla completa? Vale, perfecto. Mil gracias. Bueno, una muy buena tarde. Mi nombre es Rodrigo Bustamante, de la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal. Soy uno de los dos líderes de este proyecto de investigación aplicada, el cual dio como resultado final, como producto tangible, una herramienta para la identificación y caracterización de grupos de valor en las entidades públicas del orden territorial, municipios categoría 5 y 6. El equipo se compone del doctor Jaime Rey, el doctor Jonathan Castillo y quienes habla Rodrigo Bustamante. En estos proyectos de investigación aplicada que llevamos año y ya vamos a completar 2 años
año tal vez unos 7 meses, se vincularon por un proceso de selección a unos estudiantes de administración pública, los cuales en nuestro caso del proyecto de investigación, ellos mismos seleccionaron la temática. Son Mayra Alejandra Rodríguez, Sofía Sánchez, Oscar Julián Benavides y Sergio Daniel Ramos. Los 4 compañeros, los 4 investigadores, ya hoy son profesionales. Quisiera arrancar esta breve socialización de la herramienta didáctica con una imagen que creo que es muy diciente de lo que pretende ser la caracterización e identificación de grupos de valor. Es un sujeto A que tiene mucha cantidad de ideas, que se la transmite a un sujeto B, el cual parece estar confundido. Esta creo que es una imagen, una gráfica que puedo reflejar de una manera sencilla las dificultades que tiene el Estado para poder recibir, poder analizar y poder retroalimentar su funcionamiento con respecto a una demanda muy amplia de necesidades que tienen los ciudadanos. Es en este sentido, en esta dificultad que ha tenido la relación Estado-ciudadanía, que se han perfilado ciertas iniciativas por parte de entidades nacionales para poder dar una respuesta personalizada a este tipo de comunicaciones. Un primer producto de referencia es una guía que elaboró el Ministerio de Tecnologías de la Información y de la Comunicación sobre el año 2011, el cual en una guía trae a colación un término, un concepto académico de la mercadotecnia, y es la segmentación de mercado, el cual a través de un proceso de analítica y de estadística pretende subdividir distintos clientes con características comunes. Es un referente, es uno de los primeros referentes para estos procesos de caracterización e identificación de grupos de valor. Más adelante yo creo que va a ser un poco más clara esta idea. Y traemos a colación una reflexión, y es la comunicación es una herramienta propia de gestión. Después de este abrebocas, el grupo, el proyecto de investigación aplicada, tiene como objeto identificar grupos de valor en municipios de quinta y sexta categoría. Hago un paréntesis acá, dado que voy a insistentemente a decir esta división territorial. Bueno, para las personas que de pronto están en otros países, la subdivisión político-administrativa de Colombia tiene unos departamentos, tiene unos municipios. Muchos de los municipios, alrededor del 95% de los municipios en el estado colombiano son de categoría quinta y sexta. Quiere decir que son municipios, tienen 2 categorías. Una, que la población es relativamente pequeña en número, o los recursos presupuestales son menores a los que podría tener un municipio categoría 1 o un distrito capital. Entre más cerca al 1, se notaría que los municipios tienen una posición económica o un volumen de población que les permitiría tener un talento humano, sobre todo en las alcaldías municipales, que respondan a distintas tareas que establece el gobierno nacional o regional. Por eso mucho del accionar del Estado colombiano se enfoca en estos municipios, porque somos conscientes como Estado que se tienen muchas falencias en términos de capacidad instalada. Hecho este breve paréntesis, continúo. Entonces, se pretendía generar una herramienta para la identificación y caracterización de grupos de valor que fuera didáctica, sencilla y dinámica, con el fin de reconocer las necesidades territoriales y de esta manera ayudar a la implementación del modelo integrado de planeación y gestión. ¿Por qué traemos a colación de forma tan específica el modelo de planeación? Porque una de las dimensiones del MIPG establece
que debe ser obligatorio o recomienda de una forma muy estricta a todas las entidades, tanto nacionales como territoriales, que hagan esta caracterización e identificación de grupos de valor para poder desarrollar e implementar y reportar avances en la dimensión de servicio al ciudadano. Bueno, ¿en qué ha consistido el avance del proyecto de investigación aplicada? Teníamos una necesidad propiamente definida, que era la dificultad para los territorios de quinta y sexta categoría poder llevar avante esta caracterización e identificación de grupos de valor. Si bien hay una serie de entidades nacionales que han hecho un desarrollo documental para poder dar instrucciones o ideas generales sobre la caracterización, es un ejercicio que en términos operativos se puede tornar difícil. ¿A qué me refiero? Un primer momento fue esta guía que trajo a colación el término de marketing de segmentación de mercados. Ese fue un primer referente. Otros referentes un poco más cercanos en términos de tiempo lo realizó el Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad nacional cabeza el sector de planeación, el cual estructuró también una guía para que todas las entidades tuvieran unos pasos definidos para poder caracterizar sus grupos de valor. Después, hacia el año 2016-2017, el Departamento Administrativo de Función Pública, que es la cabeza del sector de función pública, ellos también elaboran una guía. Y cada guía, cada instrumento, cada documento intenta perfilar un poco más el ejercicio en términos operativos. Con este panorama de distintas entidades que quieren hacer como esta clarificación de la caracterización e identificación de grupos de valor, en términos territoriales se ha creado casi una bola de nieve en donde no se puede implementar porque o no se tiene el talento humano o porque cuando se intentan implementar las instrucciones de estas guías y manuales nacionales, se ve que las necesidades territoriales de pronto desbordan a lo que las guías y los manuales establecieron en un primer principio. Ese fue nuestro punto de partida. Otro punto de reflexión era cómo hacer este ejercicio para municipios a costo cero. Es decir, que no se necesitara la vinculación, contratación de ningún experto, ningún asesor o de ninguna actividad por fuera de la planta de base o de servidores públicos que tuviera un municipio, categoría 5 y 6. Nosotros planteamos esa metodología, eso nos tomó alrededor del cronograma de trabajo, alrededor de unos 7 meses, 7 u 8 meses. Y vimos, también construimos lo que sería un documento, pero vimos que sería replicar, pues como ese mismo error, entre comillas, o esa misma falencia que tenían nuestras otras compañeras entidades nacionales, y era poner en un documento una serie de pasos que cuando el ejercicio se va a hacer operativo, pues no lleva a ningún buen término. Entonces, con esta metodología, creamos una herramienta didáctica, que es este primer pantallazo que van a ver, que ven en esta diapositiva, que tiene una serie o una suerte de botones y una estructuración de fases para que de lo más particular se vaya al producto final, que es el inventario de grupos de valor para las alcaldías. Tenemos en este propósito 3 fases. Una primera fase que es una definición o es en poner en blanco y negro todo lo que la alcaldía municipal pudiera requerir para hacer el inventario final. Una fase de implementación que es cómo transformo toda esa data, toda esa serie, todo ese conjunto de datos que he recabado durante un periodo de tiempo establecido para segmentar o analizar variables que sean comunes a un grupo de personas y al final lo que yo voy a hacer es poder tener mis grupos de valor. Ahorita les doy un ejemplo. Y una tercera fase, que son servicios adicionales que la herramienta presenta para las alcaldías municipales. Como les había mencionado en un principio, este trámite o esta gestión de identificar grupos de valor está en un segmento que es la dimensión de servicio al ciudadano a través del modelo integrado de planeación y gestión. Pero lo que vemos los investigadores
es que hay otras dimensiones u otras políticas para las cuales caracterizar grupos de valor podría ser muy beneficioso para la alcaldía. Referimos puntualmente participación ciudadana, racionalización de trámites y canales electrónicos. En distintas políticas, este ejercicio podría ser muy útil para la, para la, para la entidad pública. En el lado derecho, uno, uno creo que los principales aportes en términos conceptuales y teóricos que desde el proyecto de investigación hacemos a este avance en términos de trámite y de servicio al ciudadano, y es precisar conceptualmente algunos términos que en el desarrollo de las guías y los manuales se tratan de manera indiferente. En algunos manuales, grupo de interés se trastoca con población objetivo y algunas otras veces con grupos de valor. Entonces aquí damos un primer avance para decir estos términos tienen esta definición y pretendemos con eso que no haya ambigüedad en los términos y de igual forma que sea algún criterio científico y técnico sobre los procesos o el procedimiento de identificación de grupos de valor. Me detengo en dos puntuales, en grupos de interés, que son audiencias a las cuales no se les dirige propiamente la información elaborada por la entidad, pero que puede determinar o que puede en determinados casos eh, impactar la población. Doy un ejemplo. Un grupo de interés que yo pueda tener como el Ministerio de Deporte claramente serían los deportistas. Pero, ¿qué es un grupo de valor? Yo defino o yo identifico un grupo de valor a través de todas las comunicaciones allegadas a la entidad por deportistas y tendría una segmentación un poco más específica. Mi grupo de interés no van a ser los deportistas, mi grupo de valor identificado van a ser todos los deportistas hombres entre 20 y 30 años en el municipio de Caicedo, en el departamento de Antioquia, en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, cuando supuestamente existe algún tiempo de descanso entre los colegios. Y eso me va a servir a mí como entidad, como alcaldía, para perfilar mi oferta de servicios. Si yo tengo un programa, una política, un proyecto específico sobre una población que no hace uso de ella, debo poder yo mismo hacer el ejercicio de análisis y decir, de pronto no estoy impactando la cantidad de personas que yo quisiera o que yo pretendo. Ese es el ejercicio de grupos de valor. Yo puedo tener dos caminos para este propósito. Tengo mi base de datos de las personas, usuarios internos o externos, que se hayan comunicado con la alcaldía y ver de forma inesperada cuáles son las necesidades o demandas recurrentes. O el otro es que yo como alcaldía pueda perfilar esas variables o priorizarlas desde un inicio. Es decir, no voy a analizar la base de datos desde cero, sino que voy a tener un interés específico en un grupo de valor definido y veo si las personas realmente, o el análisis de la información, realmente corresponden a este grupo de valor que yo pretenda intervenir a través de una política. Tal vez el ejemplo de los deportistas es muy escueto, casi que es básico, pero es muy lo que se pretende. Esto puede conllevar a distintos tipos de población o de segmentación social en cuanto a reinsertados, de pronto etnias, puede ser cualquier tipo de población en la cual yo tenga mi encargo misional. De ahí la importancia. Hecho este primer esbozo o socialización de la herramienta, les quisiera presentar ahora lo que es la herramienta. ¿Me podrían confirmar, por favor, si se ve mi pantalla de Excel? Compañeros, ¿me podrían, porfa, confirmar que no se vea solamente el PowerPoint? Compañeros, ¿se ve el Excel?
Ok, mil gracias. Este es el resultado, el producto tangible del proyecto de investigación. Si se dan cuenta, es una macro en Excel eh, que es muy livianita. Se hizo en Excel toda vez que la gran mayoría, un porcentaje muy amplio, si no decir todos los computadores que se utilizan para la administración pública territorial, manejan sistemas operativos Windows. Entonces, por eso hicimos la macro en Excel, sin fondos llamativos, sin mucho color, para que justamente fuera fácil de descargar y fácil de analizar por parte de las alcaldías municipales. Como se dan cuenta, los botones me permiten hacer pues del ejercicio un ejercicio muy dinámico y sobre todo muy organizado, partiendo de la izquierda a la derecha en cada una de las fases de implementación. El punto de partida es el punto de partida tal vez más básico que uno pueda permitirse con un ejercicio de esta naturaleza. Y es preguntarle, bueno, de hecho preguntarle no, cada municipio tendrá la herramienta y el ejercicio se hará de manera individual. Preguntarse, el municipio se debe preguntar, ¿he o no he realizado ejercicios de caracterización? Y ese es nuestro punto de partida. Por obvio que sea, tal vez por simple que sea, es el buen inicio. Si la administración municipal dice no, empezará por una suerte de procesos, y si dice sí, la intención es que pueda perfeccionar el ejercicio de caracterización de grupos de valor. Y todo, absolutamente todo, se encuentra formulado para que al final yo pueda contar con mi inventario de grupos de valor. Me permito el espacio para decir que con el apoyo de la Dirección Nacional y de nuestro director de fortalecimiento, hemos podido realizar 2 pilotos en 2 municipios categoría 6. Uno, Jacopí en Cundinamarca, y el otro en Caicedo, Antioquia. 2 municipios que reflejan lo que podría ser la realidad de lo que ahora denominan la Colombia profunda. Son estos territorios alejados de distritos capitales en los cuales hay 10.000 necesidades, pero con personas, con administradores, con administraciones comprometidas con la atención a la ciudadanía. Hemos hecho estos 2 pilotos para poder verificar que la información o que nuestra metodología correspondieran a las necesidades de un territorio categoría 5 y sexta, con la gran fortuna que sí, afortunadamente sí es sencillo, el lenguaje no es un lenguaje técnico complicado, y cuando lo existe, pues nosotros tenemos nuestro glosario para tener unos únicos conceptos que no nos permitan perdernos en la discusión o en la construcción del ejercicio. Tal vez una de las recomendaciones era no hacer el ejercicio tan largo. Aquí tenemos alrededor de unas tal vez 20 pestañas. Como se hace el ejercicio interactivo, no se sienten casi lo extenso. Y en ambos casos respondíamos que lo que sugiere Planeación Nacional y Departamento Administrativo de la Función Pública es que no se muestre el resultado final en tanto grupos o inventarios de grupos de valor, sino que se pueda socializar estos ejercicios a través de las páginas web de las entidades. Entonces, a lo que ellos empiezan de pronto a construir un alcance, un objetivo, todo esto se los permite hacer la herramienta. La idea es que de la matriz simplemente se lleve la información a este informe final y que entre los Rodrigo. municipios se pueda compartir el resultado final. Yo pensaría que ya ahí termina mi tiempo, ¿cierto? Perfecto, sí, justamente te iba a decir que ya habías finalizado el tiempo de intervención. En este momento se habilita entonces el chat para comentarios y preguntas que tengan con relación a la presentación que nos acaba de hacer el investigador Rodrigo Bustamante. Perfecto.
Bueno, tenemos una pregunta. La consulta es si el instrumento aplica también para personerías municipales. Excelente, qué bien. Eh, el documento, el archivo está construido, la metodología está construida para cualquier entidad del orden territorial. Arrancamos por alcaldías municipales, señor Luis, porque esta podía agrupar una suerte de comunicaciones de todas las dependencias. Los municipios categoría 5 y 6 tienen un cierto déficit por canales únicos de recepción de solicitudes. Entonces, pueda que la personería sí tenga una base de datos eh, de comunicaciones allegadas en un periodo de tiempo establecido, casi siempre es una anualidad. Es decir, que la personería diga, yo tengo sistematizada mi base de datos de solicitudes de usuarios internos y externos en el año 2021 y yo podría hacer mi ejercicio individual como personería, de identificar o caracterizar mis grupos de valor. Pero esto a nivel territorial puede llegar a ser difícil, Luis. Lo que se podría dialogar entre dependencias es construir una única base de datos para el municipio. No todas las áreas o dependencias funcionales o misionales o de apoyo de una alcaldía van a poder reportar información. Muchas veces el registro es manual, el registro es físico y es una, digamos que es una realidad que no es bueno ocultarse. Es bueno decirlo que en los dos ejercicios piloto, una de las primeras socializaciones o resultados de la socialización es sensibilizar a las alcaldías a que se llegue a este punto de ventanilla única para poder recibir las reclamaciones o comunicaciones que se alleguen al municipio, pero sí creemos que va a existir un tránsito un poco largo para que se perfile ese único canal de comunicación. Pero como su merced lo pregunta, estaría funcional. Podría ser para la personería, podría ser para una secretaría de gobierno o podría ser para la totalidad de la alcaldía municipal. Muchas gracias, profesor Rodrigo. Me indican acá que la pregunta la realizaba Angie Salazar, entonces les voy a pedir a los participantes Ah, ok. que una vez tengan algún comentario o alguna pregunta, por favor indiquen el nombre, el lugar desde donde se conectan, la ciudad o el país, y luego pues procedan a hacer la intervención para poder identificarlos y así pues digamos hacer más dinámica la participación. No sé si existe alguna otra pregunta o comentario con relación a la presentación. Perfecto. No, me confirman que no hay más preguntas, entonces en aras de aprovechar el tiempo, vamos a continuar con la siguiente ponencia a cargo del profesor Enver Vargas y luego, digamos, de esta presentación, finalizaríamos con la presentación del profesor Cristian Salazar y una vez allí abriríamos un último segmento de preguntas con relación a cosas que de pronto puedan surgir. Entonces, tiene la palabra, profesor Enver. Bueno, muchas gracias, doctor James y Rodrigo, excelente exposición. Antes de iniciar, me permito pues saludar a los asistentes a este congreso y especialmente a la comunidad universitaria de la Escuela Superior de Administración Pública. Les agradezco si me confirman en el momento en que puedan ver la presentación que tengo diseñada para el día de hoy. Profesor Enver, estamos viendo en este momento si ya va a iniciar. Está en este momento ya la presentación. Bueno, le agradezco. La presentación se titula Catálogos de buenas prácticas, metodología para el aprendizaje organizacional y es, como bien lo enunció el doctor James, un esfuerzo, un proyecto que se adelantó desde la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal de la Escuela Superior de Administración Pública. En este caso, aunque yo soy el expositor, debo aclarar que esta ponencia y el proyecto fueron codirigidos con Jonathan Armando Silva, quien nos acompaña. Al mismo tiempo, señalar primero
que el proyecto recibió un apoyo pues muy importante de parte de un equipo de jóvenes investigadores, en este caso Xiomara Barrera Bernal, Melanie Ortiz, Stephanie Pinzón, María Fernanda Maldonado y Cristian Camilo Merchán, quienes hoy en día pues se encuentran también ya como profesionales y que realizaron su labor como investigadores con nuestro proyecto. Bueno, inicialmente me permitiré esbozar un contexto analítico en el cual hacer visible la emergencia de las buenas prácticas y su aprehensión como un objeto de estudio digno para el campo de la administración pública. Señalar primero que hemos abordado el problema de las buenas prácticas desde lo que hemos denominado como problema cognitivo, específicamente en la administración pública, pero también en el campo organizacional. Y podríamos rastrear al menos 3 trayectorias que han enunciado este problema cognitivo. Por un lado, desde el neoinstitucionalismo americano, distintas disciplinas. Por otro lado, desde la sociología de la organización y la nueva gerencia pública. ¿Qué tendría este problema en común, digamos, frente a estas distintas vertientes? Primero, que hay una pregunta que permanece sin resolverse, aunque hayan respuestas viables, pero las respuestas, digamos, no terminan de ser convincentes. La primera es cómo se construye socialmente el significado. 2, cómo la acción social construye significado y a su vez cómo es dirigida por el sentido que se le asigna. Y finalmente, cómo se genera el aprendizaje en la complejidad de la vida social, organizativa y administrativa. Y nos parece que aquí es un punto de entrada válido para comprender las buenas prácticas en tanto que una respuesta al problema cognitivo. Primero, deberíamos señalar que por buenas prácticas se entiende al menos 2 cosas. Primero, procesos de mejora e innovación que se pueden dar en múltiples contextos, no exclusivamente en el campo de la administración pública, pero que sí ha tenido un impacto muy fuerte en la gestión pública y la gestión administrativa en las últimas décadas. Profesor Enver, Sí, permítame, lo señor. interrumpo. Si es posible que active su cámara para que podamos verlo. Es que tengo problemas de conexión y al activar mi cámara se entrecorta la señal. Listo, Entonces, vale, perfecto. prefiero mantener la integridad del audio, si me lo Perfecto, permite. sí señor. La segunda función sería una función divulgativa, es decir, cumplir justamente una función de dispersión y de publicación de los aprendizajes ya dados. En este sentido, proponemos que las buenas prácticas constituirían en sí mismas en un objeto de estudio privilegiado para estudiar el cambio y la innovación en la administración pública. Por ello, hemos propuesto la primera premisa, que implica entender las buenas prácticas como una forma concreta de aprendizaje y reflexión de las organizaciones y sus unidades inteligentes acerca de su quehacer, sus métodos de trabajo, los procesos de mejora de la acción administrativa, la provisión de sus servicios y los medios de divulgación de los conocimientos con los cuales se obtiene esta práctica que de alguna u otra manera se determina como exitosa. Ahora, adicionalmente, creemos que uno de los puntos más destacados en el campo de las buenas prácticas ha sido las premiaciones de lo que se conoce como los premios nacionales de alta gerencia. Y sin embargo, nosotros creemos que no se puede restringir a la premiación en sí misma. Por eso proponemos que las buenas prácticas deben ser vistas más allá de la premiación y proponemos un eje de análisis en el cual vincular necesariamente tanto la teoría, la práctica y la metodología, un poco haciendo eco del insistente llamado del doctor Omar Guerrero frente a cómo se debe abordar la administración pública desde un campo teórico, práctico e investigativo. Por lo mismo, definimos un horizonte académico desde la investigación de buenas prácticas. Por un lado, atendiendo a ese criterio que definió con certeza el doctor James en un sentido aplicativo, pero sin con ello perder la conexión con lo académico. En ese sentido, proponemos contribuir al debate, la teorización y el uso de las buenas prácticas en gestión pública mediante el estudio de su diseño, el establecimiento de metodologías de análisis, el estudio de su impacto y sus factores de éxito y fracaso.
Con ello, proponemos una segunda premisa con la cual sustentar nuestro trabajo y es: las buenas prácticas merecen ser estudiadas sistemáticamente, alcanzar un nivel inicial de teorización que permita su desarrollo en la práctica y con ello la elaboración de metodologías que permitan cualificar su diseño, planeación, evaluación y análisis. Ahora bien, en ese sentido, creemos que uno de los problemas más importantes con los cuales situar las buenas prácticas sería dentro del problema de cómo comprender los cambios y los aprendizajes organizacionales. Esto desde una triada que se englobaría en lo que hemos denominado gestión de conocimiento, o lo que se ha venido denominando en las últimas décadas gestión de conocimiento. Y eso desde la planificación de los ejercicios de innovación, el aprendizaje y la innovación, en este caso atendiendo a factores subjetivos, a factores grupales y sociales, y tercero, atendiendo a criterios de control y corrección que por lo general los grupos en sí mismos, que hemos denominado unidades inteligentes, desarrollan y reelaboran permanentemente. Tercera premisa, que se conectaría con esta armazón contextual: la producción de conocimiento e innovación no se da de manera espontánea. Por otro lado, toda la sociedad se ha volcado a controlar y producir planificadamente el conocimiento y la información. Y entonces tendríamos allí un desafío al analizar las buenas prácticas, y es cómo de alguna u otra manera cualificarla como una metodología para contribuir al cambio organizacional. Y acá nos quisiéramos detener en un modelo de análisis para comprender el aprendizaje y la generación del cambio, y es que entendemos que hay al menos 3 niveles en los cuales se gesta el cambio y se gesta el aprendizaje en las organizaciones. Por un lado, el nivel microorganizacional, al cual le hemos querido prestar un especial énfasis, y es el que comprendería las personas, las relaciones informales de grupos y las unidades inteligentes, en este caso atendiendo específicamente a esas relaciones informales. Con ello, digamos, describiríamos procesos de socialización, de racionalización y de aprendizaje individuales, grupales y en redes. Habría un segundo nivel, que ya tendería a relaciones internas de estructuras, específicamente hablando en términos formales e institucionales, y a las unidades organizacionales ya formalmente constituidas. Allí se establecen análisis de problemas cotidianos o de importancia significativa en los que se desarrollan procesos de aprendizaje y se movilizan infraestructura y recursos necesarios para adelantar el cambio. Y el tercer punto es el del aprendizaje macroorganizacional, en el cual, digamos, se comprende tanto las organizaciones en sí mismas como las redes que ellas constituyen, los ecosistemas de conocimiento, las redes de conocimiento, laboratorios de innovación, tanques de pensamiento, universidades, etcétera. Y entonces aquí atendemos específicamente a los relacionamientos y la difusión de conocimiento y aprendizaje entre las organizaciones. Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera detenerme en lo siguiente. Parece, según lo que hemos encontrado en gran parte de la literatura que estudiamos sobre el cambio organizacional, es que se tiende a pensar que el aprendizaje y el cambio se genera es en el marco macroorganizacional, en ese nivel macroorganizacional, mientras que de alguna u otra manera se desatiende en los otros niveles. Entonces, creemos que allí hay una oportunidad, específicamente hablando frente a los modelos de buenas prácticas como la hemos constituido aquí. Entonces, ¿qué implica este nivel, este análisis multinivel? Primero, los niveles establecen relaciones complejas entre sí. Dos, el aprendizaje y la generación de conocimiento son conscientes, pero también emergen espontáneamente. Y por eso tendríamos que darle especial relevancia y atención a los niveles meso y microorganizacionales, a los de los grupos, unidades inteligentes, etc. Y finalmente, la intencionalidad y la formalización cumplen el principal rol a nivel, digamos, académico, teórico, pero a nivel macro. Y sin embargo, en los niveles micro y meso habría un cambio que sería necesario rastrear. Por tanto, proponemos que hay una situación problemática que se requiere atender. No se comprenden adecuadamente los procesos de cambio intencional en las organizaciones, pues solo contemplan el proceso de manera unilateral en un esquema top and down, de arriba abajo,
y no se comprenden las complejidades y contingencias del aprendizaje. Por ello, hemos desarrollado un problema de estudio, un método en sí mismo, que lo atendemos inicialmente a partir de dos preguntas. Primero, ¿cómo podríamos atender las buenas prácticas como un concepto útil en el estudio de la administración de lo público? Y segundo, ¿qué sentido se le puede asignar a las buenas prácticas para constituirlas en un objeto de estudio e investigación? Y proponemos tres tesis iniciales con las cuales desarrollar la investigación. Primero, entendemos por buenas prácticas un ejercicio de cambio que ha demostrado ser exitoso según estándares de valoración subjetivos y que puede ser copiado y ajustado en otros ámbitos. Y aquí hacemos hincapié en lo subjetivo y en los cambios y en los ajustes porque entendemos que las buenas prácticas se asemejarían más que a una ciencia, a un arte interpretativo y un arte de reiteración y de iteración, un aprendizaje iterativo. Segundo, las buenas prácticas son una estrategia propicia para la divulgación de experiencias que han resultado exitosas y que por distintos factores, todos ellos subjetivos, merecen ser replicadas. Y la tercera tesis, pues que las buenas prácticas son ejercicios motivados de cambio en individuos, unidades organizacionales y organizaciones, atendiendo a los tres niveles, a partir de la construcción de significado fundado en la experiencia, también a partir de una valoración positiva y de la construcción de circuitos en los cuales circula y se da a conocer la buena práctica. Esto, digamos, atendiendo al alcance y al horizonte de la misma. El método que hemos construido básicamente consistió en indagar en distintos documentos, todo un acervo documental, y a través de la escucha de relatos de expertos y profesionales que adelantaron procesos de generación, implementación y evaluación de buenas prácticas, específicamente atendiendo en qué consistían y cuáles eran los criterios valorativos que se construyeron desde su concepción, desarrollo y valoración. Y implicaba justamente un contraste entre lo documental y entre lo subjetivo, y allí encontramos que muchas veces, a diferencia de lo que dice la literatura, más allá de cumplirse las buenas prácticas desde un modelo top and down, desde el cumplimiento de normas técnicas, los sujetos elaboraban casi que de manera intuitiva y con su conocimiento. Tengamos en cuenta que en este caso nuestros sujetos los consideramos desde el inicio como expertos, desde su experticia consolidaban todo un ejercicio concreto y sólido de buenas prácticas. Tesis metodológica 1. Los sujetos, en este caso profesionales, trabajadores y expertos, son capaces de dar cuenta fiable del mundo, pues sus caracterizaciones, descripciones y evaluaciones, aunque limitadas, son tan confiables como otras fuentes de información. Por tanto, sus diagnósticos y valoraciones tienen un estatuto de fiabilidad a la altura de cualquier otro instrumento. Y 2, la investigación acerca de los procesos, es decir, entendemos que las buenas prácticas son complejos procesos de construcción. 5 minutos, profesor Enver. Ok, de construcción de aprendizaje. En ese caso, estos procesos y su lógica respondería más a realidades complejas que serían rastreables en líneas argumentales, específicamente relatos, que solamente a partir de realidades fragmentadas de datos. Por eso no atendemos a una investigación estadística, sino a una investigación de naturaleza de relato, digamos, atendemos a relatos específicamente y narraciones. Ahora, la herramienta se montó como una indagación empírica desde los relatos y los documentos por distintos sujetos que analizamos, con ocasión de lo que nosotros diseñamos como un catálogo de buenas prácticas. El catálogo implicó un objetivo y era categorizar y evaluar un conjunto de experiencias exitosas mediante el procesamiento de toda esta información en instrumentos de diseño propio, con las cuales, digamos, abarcar toda la amplitud de lo que se entendía como buenas prácticas, más allá de nosotros como sujetos investigadores, entrar a discriminar cuáles eran y cuáles no eran buenas prácticas. El alcance de este fue facilitar una clasificación de experiencias y reunir criterios mínimos con los cuales determinar cómo se desarrollan y cómo desarrollar a futuro instrumentos para inducir cambios, mejoras y procesos de innovación. En últimas, lo que nosotros nos propusimos fue analizar todo el
plano subjetivo de construcción de aprendizaje y cómo generar unos procesos de ingeniería inversa para después facilitar una ingeniería positiva y allí cualificar esos procesos de cambio. Básicamente, podemos decir que el primer nivel de análisis de las buenas prácticas constituye una descripción general, desde un análisis de un resumen, que por lo general siempre lo enuncian los sujetos, atendiendo a preguntas como en qué consistió la buena práctica, qué se esperaba desde el inicio, qué objetivos perseguía y qué resultados esperaban. Y segundo, a partir de lo que nosotros describimos como factores de éxito y de fracaso. O sea, factores que fueron sensibles, que fueron de alguna manera determinantes para que la práctica se constituyera como un factor de éxito, o aquellos factores que de alguna u otra manera se interpusieron en ese desarrollo. Cosa también de cuando se desarrolle la ingeniería positiva, que los sujetos pudieran ser capaces de, al implementar una investigación similar, atender a esas advertencias. Y un segundo nivel de análisis desde 5 categorías que atendían a 72 variables, especialmente en temas como población a la cual se destinaba, área administrativa desde la cual se originaba, el sector público administrativo al cual atendía, el tema general que era recurrente en la literatura y los métodos de análisis que desarrollaron los, en este caso, sujetos de investigación. Básicamente acá en la imagen se presenta una forma, la forma del funcionamiento del instrumento con el cual ordenamos la información, nuevamente atendiendo a esas 5 categorías que ya les había enunciado, y aquí un ejemplo ya concreto de cómo se describió. Bien, ahora, conclusiones frente a este tema, y espero no terminar muy tarde, ¿no? Primero, consolidar un método de estudio de las buenas prácticas o prácticas exitosas requiere aproximar el método a la complejidad misma, en este caso atendiendo a los relatos. 2, asumir metodológicamente la complejidad fue posible en la medida que pudimos condensar toda su propia complejidad en 2 niveles de análisis que fue los que esbozamos previamente. Cada nivel de análisis en la ingeniería positiva, como la hemos denominado, constituiría en sí mismo un nivel de ingreso al catálogo, un programa de ingreso para quien desee usarlo a posteriori, y también un nivel de elaboración de buenas prácticas. Ambos programas de sistematización, búsqueda y análisis no serían excluyentes, ¿no? Pueden seguirse ambos procesos de búsqueda de manera complementaria o simultánea, con el fin de que distintos planeadores, miembros de unidades inteligentes, cuenten con una información suficiente y mínima para desarrollar estas buenas prácticas. Bueno, les agradezco su escucha atenta, muy amables. Muchas gracias, profesor Enver, muy amable. Quienes tengan preguntas, estaría atento a poder compartírselas a nuestro ponente. Recordemos que a través del chat podemos remitir los comentarios y preguntas. Y les pediría el favor que coloquemos el nombre y apellido y el lugar desde donde se conectan a la presentación. Vale, Andrés Jiménez desde Bogotá pregunta. Bueno, señala el siguiente comentario. Profesor Enver, muy buena investigación. Es claro que será útil para sacudir el imaginario que se tiene actualmente de buenas prácticas. Es un comentario. ¿Puedo reaccionar? Claro que sí. Vale, no, primero, muchas gracias. Realmente resultó un desafío, digamos, erigir las buenas prácticas desde, como dice el profesor Andrés, desde, digamos, ese imaginario colectivo, erigirla como un objeto de investigación fue un desafío, pero consideramos que es un buen primer paso para futuras investigaciones y especialmente comprender el papel de los sujetos en la administración pública, más allá de meros burócratas, como actores creativos en el cambio específicamente hablando. Gracias. Andrés Jiménez desde Bogotá señala la pregunta sobre ¿identificaron buenas prácticas que de verdad fueron replicadas o
no se ha replicado las que se consignan en el Banco de Buenas Prácticas del DAF. Nosotros creemos que uno de los puntos a mejorar sí sería justamente darle mayor difusión y mayor alcance a esos instrumentos que existen de premios de alta gerencia. Ese sería un hallazgo de la investigación, pues, que no trajimos a colación hoy. Otro, quiero señalar que un público objeto que nosotros tuvimos fue entidades públicas o entidades del tercer sector, que atendieran a lo que nosotros, a un criterio que nosotros definimos como muy importante, y es el de administración de lo público, que va más allá de lo estatal. Y en esa medida nosotros sí tendríamos que decir que encontramos buenas prácticas que se han replicado en ramas como el petróleo, como la administración de petróleos, en el caso peruano, que ha tenido, digamos, una resonancia en otros países, y otras prácticas ya de, específicamente hablando de fundaciones o de organizaciones del tercer sector, que atienden a programas sociales como de educación. Esa encontramos que sí hay una insistencia en su lectura y en su difusión y aprendizaje en otras entidades. Gracias, profesor Enver. No encuentro más preguntas con relación a la presentación, entonces vamos a dar paso al siguiente ponente, al profesor Cristian Salazar. Y una vez finalizada esta presentación, damos una ronda de preguntas concretamente a la ponencia del profesor Cristian, y, de ser posible, si el tiempo nos lo permite, ampliaríamos para que hagamos unas preguntas generales a nuestras 3 ponencias del día de hoy. Profesor Cristian, tiene la palabra. Muchísimas gracias, James. Muy buena tarde para todos los participantes en el panel y a las personas que nos están viendo el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman cuando la vean. Les agradezco. Perfecto, sí, ya se ve en la presentación, Cristian. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cristian Salazar. Yo soy administrador público, trabajo como contratista en la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal, y en el marco de esta dirección desarrollé, junto con un compañero llamado Jonathan Martínez, también administrador público, este proyecto que se llama Facilitadores e Inhibidores de Innovación Pública en Gobiernos Subnacionales Colombianos. Primero que todo, voy a hacer un agradecimiento especial al equipo de trabajo que entre 2020 y 2021 colaboró en el proceso. Allá en ocasiones, Stephanie Ricaurte, Iván Ariza, Steven Triana, Keili Soto, Magnolia Pava, Marinela Gualteros, Naila Yalí y Oscar Benavides. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Ellos empezaron también como estudiantes en el proceso y actualmente son administradores públicos del ESAP. Bueno, ¿por qué el proyecto de investigación aplicada basado en innovación? Vienen 2 referentes importantes para el proceso. El primero de ellos tiene que ver principalmente con el tema de cómo la innovación ha tenido un nuevo auge. Digamos, la innovación no es un tema nuevo, no es un tema que lleva 3, 4 años, es un tema que lleva décadas. Y desde esa perspectiva, la innovación actualmente ha tenido una reintroducción en los diferentes contextos públicos. Se ha desarrollado ahora como un elemento discursivo o un proceso o un conjunto de metodologías que están orientando a las entidades públicas a desarrollar mejores formas de hacer las cosas, a introducir novedades o a introducir mejoras características tanto en los procesos o en la provisión de servicios o en la prestación de los bienes. En este orden de ideas, la Dirección de Fortalecimiento está buscando también entender cómo desde esa perspectiva de la innovación podemos fortalecer los servicios que tiene la dirección, de tal manera que podamos fortalecer la capacidad institucional de los diferentes entes territoriales, especialmente municipios de quinta y sexta categoría en Colombia, y poder colaborarles, primero, en el mejoramiento de su desempeño y, segundo, en el mejoramiento de su capacidad institucional. De esta manera, pues configuramos el objetivo de la investigación hacia el análisis de las maneras como se comprende, cómo se aborda y cómo se gestiona o se desarrolla la innovación por parte de estos gobiernos subnacionales. Queremos identificar principalmente los inhibidores o las barreras, dependiendo de la literatura. Digamos que el lenguaje más amplio en la literatura especializada son las barreras,
pero pues ustedes lo pueden encontrar como inhibidores, como barreras, como obstáculos, como límites de la innovación, pero también los elementos asociados a los facilitadores, inhibidores, motores o gatilladores. Y lo que queremos entender es, bueno, dependiendo de la capacidad que tenga el ente territorial, qué es lo que les permite a ellos innovar, pero al mismo tiempo qué es lo que se les dificulta. ¿Y por qué razón? Bueno, hay varias referencias acá que justifican esta investigación desde la perspectiva de la Dirección de Fortalecimiento y principalmente tiene que ver con primero poder desarrollar y mejorar esos procesos de gobierno y esa gobernabilidad que tienen los gobiernos subnacionales. Al mismo tiempo, entendiendo que la innovación es un proceso abierto, poder mejorar también esos referentes de gobernanza y poder desarrollar esos elementos de colaboración asociados a la gobernanza. Desarrollar la co-creación en términos de la solución de problemas socialmente relevantes, lo que implica poder darle participación a la ciudadanía o a grupos de interés para que ellos también ayuden en este proceso de co-creación. Poder ofrecer mejores soluciones públicas y sobre todo, que es una de las misiones no solo de la Dirección de Fortalecimiento o de la Subdirección de Proyección Institucional, sino de la ESAP en conjunto, es poder promover el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía en Colombia. Desde esta perspectiva tenemos 3 líneas de problematización a partir de la pregunta central y es cuáles son los principales inhibidores y facilitadores que intervienen en la gestión de la innovación por parte de estos gobiernos. Entonces la primera línea tiene que ver principalmente es, venga, cuáles son las concepciones o cuáles son esos referentes que tienen esos gobiernos subnacionales para entender la innovación, cómo la entienden, cómo la apropian. Una segunda línea tiene que ver es, bueno, qué enfoques, qué tipologías o qué modelos están apropiando los gobiernos subnacionales para poder gestionar la innovación. De esta manera empezamos a hacer una trazabilidad en cuáles son esos conceptos base que se han instalado desde el marco nacional hacia los marcos subnacionales y qué elementos ya metodológicos empiezan a desarrollar estos gobiernos. Y tercero, cuáles son esas herramientas que despliegan los gobiernos subnacionales para gestionar o para innovar propiamente dicho. Desde esa perspectiva es donde miramos el referente de los facilitadores e inhibidores. ¿Por qué analizamos también esto? Digamos que en Colombia la medición de la innovación no es un tema nuevo. Sin embargo, hay algunos elementos sobre la medición de la innovación que nos refieren principalmente a indicadores departamentales o a indicadores asociados a, por ejemplo, mecanismos como el FURAC, que es un instrumento que mide la capacidad institucional, o, por ejemplo, el modelo integrado de planeación y gestión, el MIPG, que evalúan también referentes asociados a, por ejemplo, la dimensión de la información, pero que no tienen un componente muy fuerte sobre innovación. Hay algunos elementos muy específicos, pero digamos que el fuerte no es la innovación. El ranking de índice departamental mide 6 indicadores específicos, entre los cuales están el tema de las instituciones, está el tema de la capacidad creativa, la diversificación de los mercados, todo lo que tiene que ver principalmente con el tema de la sofisticación también productiva que tiene el departamento. No conozco, para serles franco, a nivel Colombia, no lo conozco, un índice municipal y creería que uno de los retos que tiene la administración pública colombiana es empezar a hacer la medición de la innovación a nivel municipal. Quiero relacionar en esta gráfica que ustedes están viendo en pantalla, no voy a entrar en el detalle del ranking del índice departamental, solamente voy a hacer 2 apreciaciones principales. Y la primera es que de los 31 departamentos que se midieron en este índice, más del 50%, casi que el 55%, están en un índice medio, bajo y bajo. Y si ustedes miran la diferencia entre los indicadores, se van a dar cuenta que la brecha es tremendamente grande. O sea, pasamos de indicadores de 73, como es el caso de Bogotá, o 67, como es el caso de Antioquia, a departamentos como Chocó o Vichada, que tienen una puntuación de 14 o 13. Y en este sentido, lo que nosotros entramos a mirar en el proyecto de investigación es por qué esos departamentos que tienen esos bajos indicadores y en los municipios que están asociados a esos departamentos presentan los indicadores, hacemos un análisis y con esa información cruzada, pues empezamos a revisar cuáles son los inhibidores y los facilitadores. Nuestro marco de referencia principalmente lo tomamos de una ardua lectura y búsqueda de la información y de los documentos especializados en innovación. Y quisimos sacar a colación este elemento que saca el Departamento Nacional de Planeación. Nos pareció interesante en la medida que el Departamento Nacional de Planeación en Colombia señala principalmente que la innovación es un proceso. O sea, el proceso a través del cual mira actores no solamente del gobierno, sino también actores que no hacen parte del gobierno,
generan alternativas para la superación de retos públicos. Y eso nos pone en consonancia un elemento fundamental de la innovación, es que la innovación primero está enfocada hacia la co-creación, hacia esa generación colaborativa de esos retos públicos. A la generación, el DNP lo señala como la generación de valor. Nosotros queremos darle una mayor visión, y es que si entendemos valor público desde la perspectiva de Moore como la garantía del derecho, también entendemos que hay unos referentes de valores públicos asociados a esta garantía de derecho que están más en consonancia, por ejemplo, con temas como la confianza ciudadana, la colaboración y otros referentes. Y finalmente el tema de intercambio de capacidades, entendiendo que la innovación implica también ese intercambio de saberes, ese intercambio de conocimientos y de información que le permitan a los diferentes agentes que intervienen en los ecosistemas desarrollar esas estrategias y esas alternativas conjuntas. Bueno, no entro a desarrollar un poco este tema, no me quisiera extender, solamente señalaré que poder entender desde la diferente literatura qué es la gestión pública innovadora o la administración pública innovadora, como ustedes quieran relacionar el marco, podemos entenderla en una dimensión y en unos niveles. O sea, hay una dimensión de la innovación que se da en términos de la innovación para los productos, bienes o servicios, o es la innovación que se da a nivel de las organizaciones según los modos de operación para mejorar esos procesos que ellos tienen, o para la relación que tienen en la provisión de bienes o servicios, la consolidación de los diferentes ecosistemas en los cuales las organizaciones o los gobiernos nacionales sienten o piensan que de acuerdo a sus capacidades pueden formar parte, y la consolidación de laboratorios de innovación o el desarrollo de apropiación de buenas prácticas innovadoras. Estos son como las dimensiones sobre las cuales, de acuerdo a la literatura, hemos ido como recabando, son las centrales en materia de innovación, y los niveles en los cuales se está innovando a nivel organizacional los entendemos como a nivel de las funciones y de las diferentes actividades que realizan las entidades públicas de acuerdo a su objeto y naturaleza, a las estructuras de acuerdo a la diferencia cómo se están desarrollando la toma de decisiones, por ejemplo, estructuras piramidales, tratar de desarrollar estructuras de manera más horizontal, que no haya una jerarquía, menos trámites, entre otras cosas, desde el nivel comportamental, que implica todo un proceso de adopción cultural de la innovación, desde los liderazgos innovadores, los incentivos para innovar, entre otras cosas, y el elemento relacional que implica las diferentes relaciones, tanto intergubernamentales como las relaciones que se dan entre la organización o gobierno subnacional y otros agentes con los que tiene contacto. Bueno, uno de los puntos o de los pasos obligados de la literatura para entender cuáles son los referentes de innovación pública desde la perspectiva de facilitadores y inhibidores que trabajó esta investigación está dada en lo que señalan Mulgan y Albury en 2003, pero también hay otros autores como Cienfuegos y Vera. Desde esta perspectiva nosotros entendemos estos obstáculos como, por ejemplo, la cultura de aversión al riesgo, como los presupuestos que se tienen las entidades públicas de corto plazo, o incluso la no existencia de presupuestos para la innovación. No hay habilidades, por ejemplo, para gestionar el cambio, e incluso hay una aversión al cambio completamente, una adscripción a la rutina y no querer cambiar lo que hay porque lo que hay funciona, entre comillas, las diferentes tecnologías que hay. Digamos que esos son los 8 puntos que señalan Mulgan y Albury de manera resumida, y desde Cienfuegos y Vera, pues ellos ya empiezan a desarrollar también cuáles pueden ser esos elementos que facilitan la innovación. Y entendemos también las diferentes recompensas, el evitar los procesos que vayan en contravía de la innovación, las diferentes políticas de recursos humanos que potencien la innovación, y ese es un punto que voy a tomar o a tocar un poco más adelante, y el apoyo desde el interior del sector público, digamos, el apoyo que se da a partir, por ejemplo, de los ministerios o a partir, por ejemplo, de los diferentes referentes que hay de gestión en Colombia. Ahora bien, esta investigación diseñó un instrumento para recabar la información. Este instrumento, digamos que está en su fase de desarrollo aún, digamos que está en una fase de perfeccionamiento a partir de toda la información. Se ha dado como un pilotaje con algunos expertos en innovación, quienes nos han ido nutriendo mucho el contenido del instrumento. Y nosotros quisimos tener como referencia que facilitadores, habilitadores, motores o inhibidores, barreras, obstáculos son factores que pueden funcionar de una u otra manera. Es decir, los incentivos, de alguna manera, para innovar pueden ser o un facilitador o un inhibidor, dependiendo de la capacidad que tenga la organización y dependiendo de la manera como la organización lo desarrolle. De esta manera, el instrumento que nosotros hemos diseñado cuenta aproximadamente
con 9 variables de trabajo que van desde la cultura organizacional. Entonces, en esta orden de ideas entendemos la cultura organizacional como la manera a través de la cual los liderazgos organizacionales le permiten a los empleados o a los trabajadores innovar o no. Esta perspectiva de la cultura organizacional también va de la mano con esas organizaciones que tienen una carga burocrática demasiado amplia, y desde esa perspectiva de esa carga burocrática, digamos que están asociadas a la rutina, a la función, y no van más allá. Digamos que no van, por ejemplo, a desarrollar estructuras basadas en proyectos o estructuras basadas en procesos u otro tipo de formas de estructura. El desarrollo y apropiación de tecnologías es otro de los referentes, entendiendo las tecnologías no solamente desde la perspectiva de las TIC, sino también tecnologías de participación, las tecnologías de emprendimiento o las tecnologías del conocimiento. Vemos que hay varios tipos de tecnologías. También aquí entendemos la apropiación de tecnologías desde, por ejemplo, la Science Data, también la entendemos desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Todos estos referentes pueden ser, de alguna manera, facilitadores inhibidores. ¿En qué sentido? Usted puede tener la última moda en inteligencia artificial para el desarrollo, por ejemplo, de facturas electrónicas. Pero si la entidad no tiene la capacidad o la persona o las personas que estén capacitadas para eso, pues usted tiene simplemente el tema y la inteligencia le funciona, no le funciona, termina siendo una traba también para las organizaciones desde esa perspectiva. Que haya estrategia de innovación, es decir, que realmente la entidad desarrolle un plan de innovación y no simplemente desarrolle la innovación de manera reactiva, es uno de los puntos. La gestión de conocimiento, como bien lo señaló mi compañero Enver Vargas en la ponencia anterior, la gestión de conocimiento es un referente central, entendiendo un elemento, y es que la innovación no son solamente ideas. La innovación son ideas que se implementan, son ideas que fueron probadas, que tienen una eficacia probada, que fueron experimentadas, y a partir de esa experimentación y de esa prueba que se les hizo, funcionan. Por lo tanto, se implementan, se aplican. Desde esa perspectiva, la gestión del conocimiento está, digamos, enrutada en función a cómo las organizaciones se vuelven organizaciones inteligentes o cómo gestionan el conocimiento. En Colombia, vale hacer la aclaración, digamos que existen unas rutas acerca de la gestión del conocimiento que están dadas por el modelo integrado de planeación y gestión. En algunos casos, incluso, se evidencia cómo las organizaciones no logran gestionar su conocimiento de manera adecuada, existen fugas de conocimiento, entre otras cosas. Los estímulos e incentivos para la innovación es otro de los referentes que hemos tenido en cuenta, la inversión, las diferentes regulaciones y políticas. En algunos casos, como vamos a ver a continuación, la misma regulación normativa o la misma carga normativa hace que los actores de la innovación no quieran o no pretendan ir más allá por un temor a incumplir la norma o porque legalmente pueden estar incurriendo en un delito administrativo, penal o fiscal. Y este miedo les hace, digamos, que bajar un poco esa idea de querer innovar. Y finalmente, los referentes del contexto organizacional, el medio ambiente. 5 minutos para cerrar, profesor Cristian. Gracias. Muchas gracias, James. Desde esta perspectiva, digamos que el diseño del instrumento ha dado como referencia estos elementos centrales. Entonces, digamos que hay unos espacios de diálogo entre los agentes intra e interorganizacionales, pueden ser elementos que nos han dado a nosotros, la dimensión de que son necesarios estos espacios de diálogo para poder motivar la innovación. La perspectiva también de los mecanismos de coordinación, las diferentes iniciativas de innovación pública o las metodologías de trabajo colaborativo. Estos puntos que ustedes están viendo en la pantalla, digamos que son referentes que tiene como marco la dirección de fortalecimiento para establecer lo que nosotros llamamos al interior las intervenciones integrales. Y las intervenciones integrales están relacionadas con estos puntos. Entonces, poder entender también la necesidad de cualificar los recursos humanos, la necesidad, por ejemplo, de poder apropiar unos equipamientos tecnológicos o la necesidad también para darle a los entes territoriales unos mayores referentes de participación ciudadana, de gestión de la información e incluso de gestión del riesgo. Desde esta perspectiva, ya finalizando, entendemos un punto central de acuerdo a los lineamientos del plan de desarrollo, de acuerdo al contexto, y es que la gestión de la innovación y la gestión del conocimiento tienen que ver con estos retos públicos principalmente. Y están dados, por ejemplo, con el tema de la democratización. Hoy en día se habló desde hace más o menos una década y media acerca de la crisis de la democracia.
Sin embargo, nos estamos dando cuenta que no es una crisis de la democracia, sino de la democracia representativa. Y hoy en día hay otros referentes alternativos de democracia. Desde esa perspectiva, los canales y la diversificación de la información nos van a permitir un mayor potencial democrático, y esto tiene que tenerlo en cuenta cada gobierno subnacional para gestionar y para innovar desde esa perspectiva. Los diferentes enfoques de la economía abierta, la economía naranja, desde otras perspectivas que están asociados mucho con el tema del emprendimiento en el caso colombiano. La perspectiva de la descentralización, entendida en el caso colombiano como una búsqueda de mayor autonomía y una búsqueda de relaciones horizontales entre los diferentes gobiernos, y no la dependencia que ha existido históricamente entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, no solamente en términos de recursos, sino también en términos de políticas, en términos de líneas de gestión. Desde la perspectiva de la pandemia, esto es un punto importantísimo para que los gobiernos nacionales entren a innovar, tiene que ver es con la salud pública. El tema de la pandemia nos puso como referente la salud pública, pero y sobre todo la salud mental. En el caso de Colombia hay unos casos grandísimos acerca de problemas de salud mental, debido a que el trabajo llegó a la casa y se desdibujó totalmente el tema de qué es privado, qué es público, qué es íntimo, y esto ha generado varios problemas, ansiedad, depresión, entre otras cosas. Y sobre todo, cómo los gobiernos van a afrontar eso que llamamos la nueva normalidad, de qué perspectiva la van a afrontar y cómo la vamos a desarrollar. La educación como uno de los motores del desarrollo, entendiendo cómo innovamos desde la perspectiva de los gobiernos subnacionales esos mecanismos de educación. Por último, pues no entro a señalar el tema de la debilidad intragubernamental, entendida como esa falta de gestión debido a los elementos de carga burocrática que tienen los gobiernos subnacionales, que les hacen que su capacidad institucional sea reducida. Por último, y aparece al final, que realmente lo que necesitamos de alguna manera es poder entender que los gobiernos subnacionales deben innovar es para poder apropiar esas nuevas epistemologías de qué es lo público, cómo se está reconfigurando lo público, y desde esta perspectiva cómo entenderlo en un sistema de gobierno abierto. Finalmente, para la dirección de fortalecimiento, y concluyo con esto, la propuesta de intervención integral tiene que estar relacionada principalmente con poder entender que la innovación que vamos a ofertar y los procesos que vamos a cualificar tienen que estar dados con los elementos de carácter incremental o los elementos de carácter disruptivo o radical que generen las organizaciones, entendiendo que la innovación puede ser, pues, como bien estaba ahí, de manera incremental o de manera disruptiva, hacia o atender los cambios y los determinantes que están puestos ahí. Los cambios en las necesidades de los ciudadanos, las restricciones presupuestales, la transparencia de los procesos, la apropiación y aplicación de esas nuevas regulaciones, los retos en la implementación de las diferentes políticas públicas que muchas veces se traducen en fracasos, y entender que el fracaso es una posibilidad de innovar, porque es que es la posibilidad de aprender qué hicimos mal y qué tenemos que mejorar. Y finalmente, como les mencioné anteriormente, la incorporación de las TIC, las TAC y las TEP como tecnologías que nos van a permitir los procesos. Y uno de los elementos básicamente es poder generar esos elementos de gestión y de articulación con los gobiernos nacionales desde la dirección de fortalecimiento, a través, por ejemplo, de la transferencia de conocimiento, a través, por ejemplo, de la articulación con ecosistemas de innovación, a través, por ejemplo, de cualificación del personal, a través, por ejemplo, de una oferta de servicios basada en talleres, charlas, que le permitan a las personas entender qué es la innovación, cuáles son los referentes de innovación, entre otras cosas. Y por último, uno de los temas centrales que están marcados tanto en el plan de desarrollo para la Escuela Superior de Administración Pública es poder desarrollar laboratorios de innovación, especialmente el laboratorio de innovación en administración pública, el cual tiene, según el plan de desarrollo, un elemento fundamental, y es poder capacitar a los servidores públicos en Colombia y participar de esos referentes de innovación. Entonces, la dirección de fortalecimiento apoya también este laboratorio, y desde esa perspectiva, digamos que viabiliza o instrumentaliza los diferentes elementos de intervención integral para poder fortalecer la capacidad innovadora de los gobiernos subnacionales. Con eso termino. Muchísimas gracias por su atención. Quedaría entonces atento a sus preguntas, comentarios y demás apreciaciones. Muchas gracias, profesor Cristian. Bueno, entonces se abre el espacio para los comentarios y preguntas con ocasión de la presentación que acabamos de ver. Nuevamente recordarles que, por favor, pongan su nombre, apellido y el lugar desde donde se conecta, y luego el comentario o la pregunta a nuestro ponente.
¿No preguntas? Bueno, aparentemente no por el momento. Bueno, yo tendría una y Claro. es con ocasión, bueno, de 2 puntos. Uno, digamos, ¿cuál es el papel como tal de los laboratorios de innovación? Digamos que podemos verlo, laboratorios de innovación en general, pero de pronto aterrizarlo un poco a los laboratorios de innovación en administración pública, sobre todo en el sentido de comprender su rol dentro de ese ejercicio de poder y evidenciar cuáles son prácticas innovadoras y que pues verdaderamente impactan dentro de los procesos de gestión pública. Y entonces digamos que un poco es identificar si ese papel o ese rol de los laboratorios de innovación es un lado, digamos, documentar las innovaciones que se generan al interior de las instituciones o propiamente el laboratorio es quien debe gestionar los procesos de innovación, sobre todo con el panorama, digamos, de que debe darse en un contexto de co-creación, en donde pues, son varios los intervinientes en ese proceso, tanto externos como internos a las entidades. Entonces, es un poco desde el punto de vista suyo, profesor Cristian, es identificar cómo ve usted el rol o el papel que deben cumplir los laboratorios de innovación. Bueno, digamos que más que un rol o un papel, lo que uno diría es la naturaleza del laboratorio de innovación. ¿Qué es un laboratorio de innovación? Un laboratorio de innovación es un espacio. ¿Sí? Es la consolidación de un espacio que es articulado a unos agentes, los cuales se reúnen dentro de este espacio para probar elementos. Digamos que un laboratorio de innovación, nos reunimos en esta mesa, en este grupo de trabajo y empezamos a idear elementos, a probarlos, a prototiparlos y empezamos a desarrollar alternativas de solución A. Entonces, digamos que la naturaleza de un laboratorio de innovación está centrada en poder reunir agentes para que estos agentes puedan idear elementos, puedan idear prácticas, puedan idear soluciones a diferentes problemas. Entonces, digamos que hay laboratorios de innovación pública, laboratorios de innovación a nivel gubernamental, innovación privada, que van, como les mencionaba en la presentación, en función de los bienes o servicios. Entonces el laboratorio se reúne y empieza a revisar dentro de estos retos públicos, o los agentes de laboratorio se reúnen y empiezan a debatir frente a cómo mejorar en la provisión de un servicio público en un municipio de sexta categoría, por ejemplo, a través del acueducto y el alcantarillado. Cómo mejorar, por ejemplo, en la capacidad de gestión o en la capacidad de desarrollo de un programa o alguna cosa por el estilo. Ejemplos de laboratorios de innovación, por ejemplo, a nivel gubernamental. En Francia existe el caso, por ejemplo, de cómo mejorar las ciclovías y cómo desarrollar parqueaderos para ciclovías. Se reúnen todos los agentes intervinientes en el proceso, desde el gobierno francés, entre otros, y empiezan a diseñar alternativas de solución y de intervención. Entonces, digamos que uno de los temas del laboratorio es eso. El laboratorio puede estar adscrito a una organización o puede estar adscrito a múltiples organizaciones. Hay laboratorios que son propios, por ejemplo, de una entidad específica. Un caso concreto, por ejemplo, es Innova en Medellín, o el caso, por ejemplo, del Laboratorio de la Veeduría Distrital en Bogotá, o el caso incluso del Laboratorio en Administración Pública de la ESAP. Pero también hay laboratorios que confluyen varios actores y varios agentes de distintas organizaciones. Desde la perspectiva pública, y finalizo un poco la pregunta, tendría que ver con el tema principalmente de cómo nosotros podemos abordar los retos públicos. Entonces, digamos que el laboratorio desde esta perspectiva estaría enfocado, de acuerdo a sus objetivos particulares como laboratorio, estaría enfocado principalmente a poder entender cómo poder potenciar esa capacidad institucional y poder resolver esos retos públicos. Ese sería como el tema fundamental del laboratorio, digamos, desde la perspectiva del sector público. Cómo, por ejemplo, podemos fortalecer la transparencia, cómo podemos desarrollar mejores mecanismos de rendición de cuentas, cómo podemos, por ejemplo, fortalecer los procesos democráticos en las elecciones que se realizan en Colombia a través, por ejemplo, del desarrollo de software, o cómo, por ejemplo, a través de los diferentes laboratorios de innovación podemos generar procesos de capacitación hacia la ciudadanía. Ese, entre otros elementos que son muy variados, que digamos que el laboratorio es un espacio bastante variado. Gracias, profesor Cristian. Tenemos 3 preguntas más. Voy a leerle las 3 preguntas para que en un bloque de respuesta pues, pueda abordar las tres respuestas a esos 3 interrogantes que surgen. Tenemos una primera de la señora Alejandra García desde Pitalito, Huila. Dice, hola compañero Cristian,
¿Cómo podrían acceder los entes territoriales al instrumento mencionado una vez terminado? Muy buena intervención. Y otra intervención de Sandra Sarmiento desde Bogotá dice, respecto a los recursos para la innovación, ¿cómo identificarlos en los planes de desarrollo de origen político, donde se observa poco interés en la innovación? Y la tercera es desde Bogotá, Camilo Torres, cómo aplicar resultados desde los laboratorios de innovación en el nivel municipal. Esas serían las 3 intervenciones. Tengo una cuarta también aquí en el chat. Sí, existe en Colombia políticas públicas en innovación. Ok. Bueno, la primera pregunta de Alejandra García. Nosotros estamos terminando el instrumento. La idea del proyecto es que en la vigencia 2022 lo apliquemos a una muestra específica de municipios de acuerdo al cruce de información, como les mencionaba en la presentación, del índice departamental, más los informes que tenemos, por ejemplo, de FURAC y del modelo integrado de planeación y gestión. De acuerdo al cruce de esta información, queremos tomar una muestra de los mejores puntuados y los que tengan peores puntajes y cruzamos esta información para poder contrastar la información. Eso nos toca también un diseño metodológico, pero la idea es que la misma dirección va a desarrollar el proceso un poco. Sin embargo, pues si ustedes están interesados como ente territorial, pues podrían hacernos una solicitud formal a la Dirección de Fortalecimiento para poder empezar a trabajar de alguna forma el tema con ustedes. Podríamos también desarrollarlo. Bueno, Sandra, estoy totalmente de acuerdo con usted en ese sentido. Mire, hemos identificado que uno de los principales obstáculos para el tema de la innovación precisamente es ese interés, o el desinterés, mejor dicho. Desde la perspectiva principalmente de los gobiernos no quieren comprometerse con temas de innovación porque no hacen parte principalmente de su agenda. Y eso tiene que ver de alguna manera con los objetivos políticos que se están dando. Entonces, ¿cómo poder identificar esos recursos? Digamos que los recursos, la innovación se está asociando y aprovecho también para dar la respuesta que está en el chat, desde las diferentes políticas de ciencia, tecnología e innovación que se dan principalmente desde MinCiencias. Entonces, digamos que podemos tener como referencia lo que se vaya a desarrollar a nivel territorial en los planes de desarrollo para ciencia, tecnología e innovación un poco. Los 3 temas en Colombia han estado muy entrelazados, pero son distintos, ¿no? Desarrollar investigación no necesariamente es hacer innovación. Vuelvo y les repito, investigar nos implica a nosotros un proceso de generar conocimiento y a partir de la aplicación de este conocimiento, pues vamos desarrollando un poco el tema. Pero la idea es, a partir de los planes de desarrollo, poder primero comprometer esa capacidad de los gobiernos. Yo creería, y esto es una posición muy personal, no de la Dirección de Fortalecimiento, y es que la tendencia en Colombia va a ser cada vez mayor y va a terminar siendo, digamos, que una corriente bastante dominante que implicará que los gobiernos deban desarrollar un rubro específico en los planes de desarrollo para el tema. Frente al tema de las políticas públicas en innovación, sí hay algunas políticas específicas frente al tema. Hace poco salió, no recuerdo el número, se lo quedo debiendo. Si algo, en mi presentación estaba el correo crisala@esa.edu.com, crisala@esa.edu.com. La idea es que hay un COMPES específico que salió hace muy poco sobre el tema de innovación en Colombia. Hay unos referentes que ha dado el Departamento Nacional de Planeación sobre los diferentes principios que se desarrollan en Colombia en materia de innovación pública. Digamos que no ha salido todavía un documento o una ley, o no la conozco, pero sí ha salido algunos documentos desde el DNP, incluso también desde el Departamento Administrativo de la Función Pública en Colombia, frente al tema de los lineamientos o de la manera como se entiende la innovación. Incluso es central que en Colombia, por ejemplo, en particular, el enfoque principal de innovación es acerca de valor público y generación de valor público. Entonces, digamos que muchos de los elementos de innovación están asociados a eso y las políticas están asociadas a eso. ¿Cómo vincular a la mujer en estos laboratorios de innovación desde la administración pública? Dice, esa es una pregunta muy interesante, la verdad es muy interesante, y uno entraría principalmente a entender que el tema de la innovación tiene que ser un tema que aborde todos estos referentes de género y aborde todos estos referentes de las diferentes identidades de las personas.
¿Cómo abordarlos desde los laboratorios? Los laboratorios deben tener como referencia y como marco que primero son grupos, y aprovecho también para, para complementar la respuesta anterior, son grupos multidisciplinares. Los laboratorios se deben conformar por personas de distintas profesiones porque los retos públicos se deben abordar desde diferentes ámbitos y desde esa perspectiva se deben vincular a las mujeres en sus diferentes profesiones también, no por el solamente, no, o sea, desde el conocimiento, no solamente por el hecho de ser mujeres, sino porque las mujeres también son profesionales que tienen los conocimientos para poder aportar a las soluciones públicas. James, una pregunta que se me había hecho, no la recuerdo, ¿me la podría recordar, por favor? Vale, bueno, ya te repito la pregunta, queda abierto también, nos quedan cerca de 5 minutos para hacer el cierre, entonces quienes tengan intervenciones con ocasión de las anteriores también ponencias, es el momento de por favor compartirnos los comentarios o inquietudes y ya le repito las preguntas, profesor Cristian. La que usted hizo de Bogotá, de los laboratorios de Bogotá. Sí, por Listo, favor. perfecto. Camilo Torres de Bogotá, ¿cómo aplicar resultados desde los laboratorios de innovación en el nivel municipal? Y hay otra de Marelvi Rosa desde Santo Tomás Atlántico, ¿cómo se podrían implementar estas políticas a nivel municipal? Entonces, bueno, las dos preguntas son similares, las dos preguntas, Ajá. unas de laboratorios y otras de la perspectiva de las políticas. Digamos que a nivel de la estructura del Estado colombiano, nosotros tenemos una estructura que está basada, digamos, en los niveles nacional y territorial, el gobierno central y el gobierno territorial. Desde la perspectiva de cómo implementar las políticas, las mismas políticas deben estar dándonos las metodologías o la manera como poder implementarlas, ¿no? Sin embargo, uno de los puntos que nosotros en esta dirección estamos tratando de desarrollar es que apropiamos ese conocimiento y desde la dirección desarrollamos esas iniciativas y desarrollamos esas alternativas de acción para poder darle al municipio la manera como implementar las políticas. Digamos que esa sí sería una de las labores que nosotros como dirección de fortalecimiento desarrollamos. ¿Cómo las pueden implementar? Debe haber unos lineamientos específicos para poder desarrollar esas políticas. Las políticas van a decir específicamente, de acuerdo, a los cronogramas y a los tiempos, cómo hacerlas, pero en el caso de los municipios que quieran, pueden acceder a la oferta de servicios que tiene la Dirección de Fortalecimiento para que nosotros podamos apoyarles en la implementación de las mismas. Y desde la perspectiva de los laboratorios, digamos que los laboratorios para la gestión de los resultados a nivel municipal, tenemos como referencia que los laboratorios son espacios para el prototipado, ¿no? Entonces, uno de los puntos es que los laboratorios pueden darle ese conocimiento a los municipios para que los municipios puedan implementar. Bueno, creo que el moderador ya nos está diciendo que podemos terminar. Muchísimas gracias y ya, James. Muchas gracias, profesor Cristian. Bueno, no tenemos más comentarios. Podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a nuestros compañeros expositores. Muchas gracias al público que se conectó a este panel sobre investigación aplicada. De igual manera, pues como lo mencionaba Cristian, desde la Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal de la ESAP, estamos muy atentos pues a de pronto los comentarios o requerimientos que ustedes hayan podido generar luego de estas presentaciones y pues de igual manera pues también a atender otro tipo de requerimientos que desde la Dirección de Fortalecimiento pues estamos en toda facultad de acompañarles. Nuevamente reiterarles el agradecimiento y pues invitarlos a participar de los demás paneles que están bastante interesantes. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde.